Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es plural. Es la Crónica de Fernando Delgado. De llegar de una manifestación en la calle de Ganadores, ahora lo comentaremos también, pero están con nosotros Gemma Cortés, que sí me la aprendo yo, y Obed Santo. PP, Podemos. PSOE hoy tiene mucho trabajo. Siempre me confundes el nombre. Obed, Obel o Abel es otra cosa. Abel es otra cosa. No pasa nada porque estoy acostumbrado. Mi vecina Jerónima siempre me llama Obel y me conoce desde hace 42 años. No hay manera. No, es Obed terminado en D. Obed acabado en D. Muy bien. Que la manifestación, ¿os ha cortado también a vosotros el paso para llegar aquí o algo o no? Yo le he dado la vuelta, pero la verdad es que sí que había gente en la puerta de Presidencia y es llamativo, porque es la tercera vez que se manifiestan y eso quiere decir algo. Para empezar, que la Junta de Extremadura no los escuche y nos escucha sus reivindicaciones, y lo segundo, que hubo un compromiso, y OBE se acordará en la Asamblea de Extremadura, donde se pidieron modificaciones de los protocolos y que se hiciesen medidas oportunas para que no muriesen tanto ganado, y aquí es, como decía, la tercera vez que se manifiestan. Por tanto, la Junta de Extremadura no está dando soluciones ni a los ganaderos ni en la Asamblea de Extremadura, que es donde nosotros también se las estamos pidiendo. Hoy el PSOE se va a llevar bofetas por todos lados, pero si no hay aquí ningún representante... Es que si no viene nadie no puede responder. Ahora venía por eso, porque tiene muchos frentes abiertos. Vamos, Claro. Diputados son 28, me parece, ¿no? Podría mandar alguno. Claro, si nosotros somos 6 y nos organizamos para venir, pues... Y no faltáis nunca. Hombre, siempre procuramos venir porque estamos muy a gusto, también se ha dicho de paso, Fernando. Yo te digo que a mí, por ejemplo, personalmente, el tema de esta manifestación no me interrumpió porque hemos estado presentando una propuesta de impulso en la Asamblea con una rueda de prensa sobre el tema del transporte sanitario. Entonces... ¿Transporte sanitario? Sí. Los problemas que hay en el sector y cómo abordarlos y lo que desde nuestro punto de vista vienen a ser soluciones para lo que es la problemática del sector, es decir, incumplimiento de convenio colectivo, jornadas laborales muy extensas, falta de personal e incumplimiento de los pliegos de condiciones, en fin, hay una serie de cuestiones que nosotros hemos querido poner de relieve, puesto que ahora, en el mes de junio, se cumple lo que es el plazo de vigencia del convenio que hay, que ya se prorrogó de 2014 a 2016, que se firmó en 2010, era por 4 años y se ha prorrogado por 2 años, y consideramos que hay que volver a licitarlo e incluir una serie de condiciones para que los trabajadores pues tengan unas condiciones dignas y se puedan hacer... Estamos hablando del servicio también de salud. Claro. La verdad es que muchas veces hay temas aquí que, bueno, que si el sorpaso de Podemos al PSOE, que lo tocaremos, sí, pero me ha gustado el tema que has tocado, Gemma, el sanitario. Y es que, poniéndonos en la mente, la región extremeña es posiblemente de España la más difícil sanitariamente por la dispersión que hay de pueblos. Más difícil. Estamos hablando de que son las dos provincias más grandes de España. Estamos hablando de 41.000 kilómetros cuadrados. Y que tú decías antes, Obed, la cuestión de comunicaciones, de ambulancia y demás, y sin embargo el otro día he leído en la prensa, en la radio, y nosotros lo hemos dado, que le daban una buena nota al Servicio Extremeño de Salud de Extremadura por su comportamiento y por su hacer. Pues yo estoy convencido de que es uno de los mejores del mundo. Pero es que eso cae sobre los profesionales extremeños, que son muy responsables y cumplen bien su trabajo. Sí. Hombre, no puede ser así. Sin lugar a duda, pero es verdad que la gestión de la sanidad en España es compleja y, como dice Fernando, en Extremadura aún más por la dispersión que tenemos y por el coste que ello conlleva. O sea, creo que no somos conscientes del valor de la sanidad
porque muchas veces cuando las cosas son gratuitas o cuando no tiene un coste, parece que no le da el valor que realmente tiene, y los extremeños tienen que saber que tenemos una buena sanidad, pero que cuesta también mucho dinero. Hombre, tanto es así que nosotros hicimos una propuesta que luego dejamos de caer y no la promovimos porque se iba a hacer, y se ha hecho, de hecho, una comisión para estudiar el tema de la financiación sanitaria, en la cual incidíamos mucho sobre la dispersión geográfica como uno de los factores que coadyuvan al encarecimiento del sistema sanitario extremeño. Es impensable que en un sitio como Madrid, donde tú tienes el hospital a 5 o 6 kilómetros máximo de tu casa, vaya a tener el mismo coste de transporte sanitario que tiene aquí en Extremadura. Por eso es importante muchas veces el transporte sanitario se trata en condiciones, porque nos jugamos muchas vidas en el transporte desde los pequeños pueblos y localidades a los hospitales. Y si no descansan en condiciones los profesionales y si no hay el suficiente número de profesionales, eso se puede ver... Lo curioso es que el otro día, a ver si me lo explicáis vosotros, soy gente joven, porque yo de mayor no lo entiendo ya. Pero si uno de vosotros, a mí ya no me toca porque ya tengo los suficientes años como para no tener que trabajar como funcionario. Soy funcionario, pero ya jubilado. Pero si uno de vosotros dos sois funcionario, resulta que si os ponéis malos, tenéis que pagar vuestra propia enfermedad en casa. Os la quitan del sueldo. Hay enfermedades, pero pongo el caso. Un caso que yo conozco. Es una enfermedad que, bueno, que tiene que estar en reposo en casa durante 15, 20 días o un mes. Y del sueldo le desquitan una cantidad. El 20 o el 25%, pero se lo desquitan. Curiosamente, esa enfermedad le dijeron es mejor que ingreses. Si ingresas, ya no te quitan nada por estar ingresado. Pero les cuesta al Servicio Extremeño de Salud, es decir, a vosotros y a nosotros, unos pocos de miles de euros. Decenas de miles de euros. Sin embargo, como está en casa, el enfermo es el que paga. Oye, ¿vosotros lo entendéis eso? Bueno, pues tiene una explicación. Cuando se hizo unas medidas de recorte en el tema de los funcionarios, una de las cuestiones que se intentó perseguir fue el ausentismo laboral. Sí. Y entonces pagan justos por pecadores. ¿Por qué? Porque para evitar el ausentismo injustificado, de aquellas bajas que no había que justificar y que a veces se prolongaban sin que estuviera realmente enfermo, pues se decidió por parte del gobierno del Partido Popular en aquel momento que era conveniente que a partir de ciertos días de baja se tuvieran que pagar o se retrayeran de las retribuciones de los funcionarios las percepciones salariales pertinentes, no sé si eran 30 o un 70%, pero por ahí andaba, entre un 30 y un 70, no me acuerdo exactamente la cantidad, y se hizo en ese sentido. ¿Se acabó un poco o se redujo las faltas de asistencia al trabajo? Sí, pero a cambio de eso, muchos funcionarios que tienen enfermedades y que tienen que estar de baja obligada porque es una baja médica, ven reducidas sus nóminas, ven reducidas sus derechos, para evitar perseguir el fraude de unos pocos. O sea, es un poco muchas veces difícil encontrar un equilibrio entre una solución. Eso es cierto, pero es que... Mira, y hay enfermedades, por ejemplo, que pueden tirarse meses, que Dios quiera que no nos caiga ninguno. Claro, pero puede pasar. Por ejemplo, cuando está uno... A ver si me sale la palabra. Que tiene un estrés. Estrés laboral. ¿Entiendes? Y al tener un estrés, pues no sabe uno el tiempo que va a estar. Cualquier enfermedad se prefiere a una cosa de ese tipo porque era depresión, ¿no? Una depresión, sí. Y las depresiones pues pueden tirarse meses y sin embargo esas no cuentan. Yo, mira, pueden tirarse meses. Y con respecto a lo Me que parece ha dicho depende. porque no me ha gustado lo del tema de los recortes. Al final sí puedo estar... ¿Un recorte? No, al final puedo estar de acuerdo contigo en ciertas cosas, pero no en todas. Cuando tú dices a perseguir el asentimiento laboral, bueno, ahí se habrán tomado medidas, porque es verdad que en el momento que tú te coges la baja, tú das de baja en la Seguridad Social y no lo paga la empresa. Hablo de la empresa privada porque yo no soy funcionario, no lo paga la empresa, lo paga la Seguridad Social. Es verdad que los funcionarios, muchos de ellos, pues faltaban a su puesto de trabajo por enfermedad X días y eso había que regularlo. O sea, si estás de baja y pasas a formar parte, pues como las bajas de la empresa privada. Pero no quiero que se traduzca esto en recortes porque no ha sido así. Ha sido una demanda que muchos funcionarios también hicieron de
la responsabilidad que cada uno tenemos que tener como profesionales. A ver, creo que no va el tema por ahí. O sea, es decir, una cosa es que tú seas profesional y tú digas, yo quiero tener un régimen similar en el tema de bajas o de cotizaciones a la seguridad social a la empresa privada, cosa que no es así por muchos motivos, entre otras cosas porque tú siendo funcionario no cotizas de igual manera para el paro y todo ese tipo de historias, ¿no? Eso es otra historia. Y otra cosa es que cuando tú te pones enfermo, cuando tú tienes una baja laboral, que es una baja que puede ser o bien una baja profesional o bien una baja por una gripe o por cuestiones que no son profesionales, a ti se te recorta el salario. Y que hay maestros y hay profesores y hay médicos y hay funcionarios de todo tipo que a veces van incluso a trabajar con fiebre para que no les quiten esa parte del salario porque llegan justos a final de mes. Y eso pasa, eso pasa. Es lo que digo, que a veces pagan justos por pecadores. Sí. Que hay que implementar medidas de control del ausentismo laboral en todas las empresas se hace y la administración pública no puede ser menos. Hay que racionalizar y hay que ver y efectuar un seguimiento correcto de tal. Hasta ahí de acuerdo, pero que eso se implique en que tú con la baja médica pues recibas menos percepciones salariales, pues no me parece bien. Pero con la baja médica Yo he estado todos 40 recibimos menos percepciones. Pero es que eso no es así. Eso antes no era así. Antes, cuando tú tenías la baja médica, y te estoy hablando, pues yo me incorporé al mercado laboral en torno al 97, trabajando de camarero y luego trabajando en distintos sitios. Desde el año 2000 llevo trabajando con contrato, porque en la hostelería ya sabemos que los contratos muchas veces brillan. Historiador en la hostelería. Es que también te voy a decir una Cuando cosa. eres estudiante También es te lo voy a que decir una cosa. Yo puedes nunca me seguir. he cogido una baja porque también es verdad, y esto se comenta en la empresa privada, parece que no puedes cogerte bajas alegremente. O yo por lo menos. En la empresa privada cambia las cosas, lleva razón. No. Hombre, claro que cambia porque sabe que si falta una semana y simplemente con que el dueño se levante la orejita y diga esto me va a pasar con frecuencia, la ponen de patitas Yo en la estuve calle. trabajando en la zona de congelados de Carrefour, en el Carrefour de Cama, y me cogí una neumonía por las continuas en verano, por las continuas salidas y entradas a una cámara que estabas a 20 grados bajo cero y salías a la zona del almacén donde estabas a 45. ¿No? Entonces, pues al final acabas cogiéndote una pulmonía porque entrabas con el chaleco, te lo quitabas, te lo Y es que ponías la fuerza tuya... y eso es una baja laboral. Y yo estuve 2 semanas de baja. Yo seguí cobrando esas 2 semanas normalmente. Hace 3 años, en una empresa cuyo nombre no quiero acordarme, me tuve que poner de baja por una rotura del gemelo, porque levantando peso me rompí el gemelo y tuve que estar de baja 15 días. Ya la reforma que se había hecho permitía que ese hombre, pese a ser una baja por un accidente laboral, levantando una impresora de 50 kilos, tenía que estar con otra persona levantándola, la levanté yo solo, porque no tenía compañero que me apoyara para hacerlo, como debía haber sido, y aunque se me reconoció la baja y la mutua me dio la baja y demás, a mí no me pagaban el salario completo, me pagaban, creo recordar, el 70% del salario por estar de baja laboral, y eso no es, y antes no era así, o sea, eso es una cosa que se ha venido haciendo, creo recordar que se introdujo en la reforma laboral. Pero por eso me refiero, que no es un tema de funcionariado, que no es un tema de la administración, que es que la empresa privada también funciona claro, así. pero que eso no quita para que no sea justo, ni en la empresa privada ni en la empresa pública. Es decir, cuando uno tiene una enfermedad, y eso fue uno de los derechos históricos que consiguieron los trabajadores, es que cuando tú tienes una enfermedad se te sigue pagando el salario. Igual que cuando tú tienes una baja maternal, se te sigue pagando el salario. Ese tipo de conquistas sociales y de derechos deben ser mantenidos y no tienen recortados. El autónomo no se puede permitir el lujo de... Es que eso es otro de los grandes errores. Es que no se pueden poner malo y es verdad. Pero es que eso es otra de las cosas que yo no veo, porque si tú estás pagando la seguridad social y estás pagando los impuestos como pagan los autónomos, que pagan más que nadie, pues deberían poder tener derecho a cogerse una baja por enfermedad igual que la tiene cualquier persona. Y esa baja ser pagada por quién es su patrón. Pues en este caso su patrón es el Estado. Con eso ya se están haciendo modificaciones legislativas en el gobierno central. Hombre, hay cuestiones que tú me digas que, por ejemplo, que pese a si todo lo que cotizan y todo lo que pagan, que tengan un paro de 600 euros y con lo que cuesta tramitarlo... a las asociaciones de trabajadores autónomos tela. Si se han conseguido logros en los últimos años. Yo cuando veo logros, dice, sí, has dado un pasito, muy bien, pero yo es que siempre me fijo en los modelos que hay que copiar. Entonces lo que no tenemos que hacer es retroceder. Dar pasitos es importante, si no, pregúntaselo a los autónomos. Cuando hablamos de un modelo a copiar, por ejemplo, con el tema de los autónomos, hablamos siempre del modelo francés o del modelo británico. De profesor, hace son 42 años. Yo jamás he cogido la baja, bueno, una vez, que iba con la moto camino de mi escuela a las 3 de la tarde, entonces se daba también clase a las 3 de la tarde, tuve un accidente y me rompí la rodilla por el peor sitio.
lo que se llama el cóndilo interno. Es una rotura de esas de muerte de la pierna, no otra cosa. Bueno, la operación fueron 6 horas. Y estuve 2 o 3 meses, es la única baja que yo he tenido por un accidente. Y a mí no se me quitó nada. Pues yo he tenido más bajas en el Parlamento. ¿Eh? Estando en la Asamblea de Extremadura, he tenido más bajas laborales que en toda mi vida anterior como trabajador. E incluso habiendo estado trabajando para la administración, tampoco he tenido. Pero pues yo no. peligrosísima, ¿eh? No, Gracias es que a mí Dios. me tuvieron que quitar la vesícula, lo cual pues ha sido un mes de baja tal cual, operación y demás, y luego me cogí una, no sé si pulmonía, no sé cómo se llama, una bronquitis aguda, y la bronquitis aguda pues me tuvo también otras 3-4 semanas sin poder salir de casa. Siendo Hoy te, parlamentario. hoy te conocemos un poco más porque hemos sabido dónde trabajas, de qué te has puesto malo, de qué te has Sí, sí, operado. bueno, nunca estas tertulias son muy cariñosas, Claro, pero y es que- son muy personales. Claro, hombre. yo no tengo nunca ningún problema en reconocer que yo he trabajado de todo. Es decir, cuando uno empieza, aquí en Extremadura además, empecé trabajando de camarero en Azuaga con 20 años. Y empezamos entrando, todo el mundo entraba y íbamos entonces a destajo. Es decir, a mí me pagaban por lo que sacaban las mesas donde iba Antiguamente trabajando. La se propina. decía- Yo también trabajé de No, camarera. no ¿eh? era por la propina. Nosotros nos decían, si tu mesa factura 50, tú te llevas 5. Nos daban un 10% de la facturación de las mesas que llevabas. Te daban un porcentaje de mesas de la terraza, te decían 5, 10, 15. Y eso no es de ley, porque yo trabajaba a lo mejor 12 horas en un día de feria, o 13 o 14. Y sí, en los días de feria salías por un buen dinero, pero en los días normales que no había ni Dios en las mesas, que no tal, estabas allí las 8 o las 9 horas y no aparecía nadie por las mesas y te ibas a casa con las manos blancas. Eso tampoco... Vamos, que, yo creo que en esta vida todos hemos trabajado lo suyo y lo demás. ¿eh? Yo estaba de maestro en Valencia del Ventoso y cuando entonces el sueldo de los maestros no era muy allá del todo, pues me dedicaba a vender libros y fui representante de productos farmacéuticos. Cuando terminamos mi clase me cogía mis 6 años y Pues así mira que ahora los representantes Pues de yo- productos farmacéuticos cobran bien, ¿eh? Antes mejor, ¿no? Ahora... ¿Eh? Antes mejor. cobraban mucho. Depende de una cosa, es que todo depende de qué empresa, con qué empresa trabajaba. No es lo mismo un producto farmacéutico de una empresa que de otra. Había laboratorios que eran, qué sé yo, Bayer o Borne, una cosa de esas que eran impresionantes los sueldos. Entre ellas había recuerdo que ese sí que debía ganar mucho dinero y sobre todo por las visitas médicas, porque era Sánchez Ibáñez. ¿Vosotros habéis oído Sánchez Ibáñez? Pues Sánchez Ibáñez era árbitro de fútbol, pero de primera división e internacional, la de Badajoz. Y claro, Sánchez Ibáñez no lo hacía esperar un médico, pasa. Aquello de ser un árbitro de primera división tenía su prestigio. Si no le sacaba Después tarjeta incluso roja, que por ahí. fue director general aquí en la Comunidad Autónoma de Deporte y demás. Sí, pero eso depende del laboratorio. Había laboratorios que eran bajitos y otros que eran muy fuertes. Y eso sí cobraban. Sí. Bueno, ¿qué pasó con la directora de la CESMA, de medios audiovisuales en Extremadura, que estuvo en el Parlamento y nos soltó de que se habían perdido o no habían aparecido o se habían gastado 8 millones más de lo normal, ¿no? El IVA. Iba que queda pendiente. Sí, ahí hay un problema y es que el acuerdo con Hacienda establecía que ciertas desgravaciones en el IVA se podían hacer por parte de las empresas y entes públicos como era la CESMA, y nos vino a decir la directora pues que ahora eso se había cambiado y que Hacienda ese IVA recaudado no lo quería devolver y por lo tanto creaba un desfase entre lo que era el presupuesto vigente y el presupuesto real, porque había un gasto superior puesto que se esperaba ingresar la devolución del IVA, ¿no? Y eso es un problema porque lastra la producción de Canal Extremadura y radio y televisión, y también es un lastre a nivel de personal. Entonces, bueno, pues ahí nos vino a dar esa explicación. Es ¿no? decir, que el problema no es que se haya dejado una televisión en quiebra, como hemos podido leer en algunos medios de comunicación. El problema es que hay un desfase con el IVA y eso tendrá que solucionarlo el gobierno. Porque al final no se nos puede olvidar que cuando uno está gobernando, pues se le crean Pero conflictos. el IVA de todas maneras habrá que pagarlo, digo yo. Claro, claro. No Sí, digo que pero lo paguemos ese- de mano. el problema es que el IVA se un segundo, paga. Si ese es el problema, habrá que solucionarlo, porque para eso tenemos un gobierno. Pero claro, de esa comparecencia que quede como que el Partido Popular ha quedado una televisión en quiebra, absolutamente falso. A ver. Porque además se demostró, y así se hizo saber en diferentes comparecencias de la legislatura pasada, el buen hacer
de cómo se puede gestionar una televisión para tener una televisión plural y para que puedan tener representación todas las personas y toda la sociedad civil, y además con unos rankings de audiencia, con unos rankings de audiencia, Fernando, que hacía muchísimo tiempo que Extremadura no tenía. Vamos a dejarlo porque si no me entra otra vez el ataque. Sí, eso lo de plural lo dejamos en punto suspensivo. Sí. En cuanto al tema de la gestión económica, hay una cuestión muy clara, ¿vale? Y eso sí que es una cuestión sobrevenida, que es lo del IVA. Es decir, si hasta ahora han estado devolviendo un impuesto y te devolvían 8 o 11, creo que eran 11,6 millones en este caso de euros, pues obviamente si esta vez no te lo devuelven, te dejan un agujero de 11,6 millones de euros que difícilmente vas a poder hacer frente con un presupuesto ya cerrado y que tienes que ejecutar. Claro, entonces ahí tú tienes que verlo, tienes que ver cómo solucionarlo. Eso es un problema que habría que preguntar porque ha cambiado el criterio de Hacienda a la hora de devolver o no unos impuestos que antes se devolvían. Hay que hacer la matización que dices, Emma. Sí, eso es cosa del gobierno. Que no se han gastado 8 millones de pesetas porque en algunos medios de comunicación llevan razón. Es decir, se han gastado un déficit de 8 millones de pesetas. No. Y eso no lo han aclarado adecuadamente. Ojalá fueran pesetas y no euros, que es por desgracia lo que es, porque son 8 millones de euros y es muchísimo dinero, ¿no? Además, pero que no es problema de una mala gestión. No, si estamos hablando de un problema con los impuestos. Yo ahí creo que es un problema de impuestos y de la devolución de ese impuesto que se tenía que haber hecho y no se ha hecho, que eso habrá que pedir explicaciones al Ministerio de Hacienda. ¿Por qué no se hace esa devolución? Porque al final afecta la calidad del servicio que reciben de televisión y de radio los extremeños. Pero claro, aquí también se viene, en cuanto hablamos de lo de la gestión y tal y cual, el tema de las encomiendas, de las contratas, de la televisión pública extremeña. Yo hay veces que pienso que se está subcontratando demasiado y aprovechando demasiado poco los medios propios que tiene la televisión para poder gestionar y ejecutar programas. Yo creo que también. Porque la televisión, con el número de periodistas y de grandes profesionales que hay en televisión extremeña, no la nuestra, sino también en Canal Extremadura Televisión, yo conozco muchísimos profesionales ahí que son auténticos y que podían hacer una producción propia, que es lo que tú estás comentando. Sobre todo, por ejemplo, en informativos y en cuestiones de, yo qué sé, más por terminar, normales, yo he ¿no? entrado muchas veces en informativos y demás. Y ya me he negado. Me he negado porque tira 2 horas grabándote para un informativo. 2 horas. O más. Y de esas 2 horas, pues tiene 1 o 2 cámaras, tiene la periodista y a lo mejor hasta te ponen un sombrero de estos blancos para que te dé mejor la luz. Y aprovechas de esas 2 horas 8 o 9 segundos. A mí me parece, no sé cómo funciona la televisión, pero yo creo que es verdad que todos los... tantas veces y me he negado. Ya no. Es que Fernando, que te tenemos que preguntar, que no me preguntes, no te voy a contestar. Ahora, me pregunto una cosa, ¿quieres hacer una cosa? ¿De qué quieres hablar de esto? Yo te lo hablo. En 1 minuto y ya puedes coger lo que te quieras. Pero 2 horas en un sitio, después nos vamos a otro y demás. Si ya hasta me he recorrido el puente del ferrocarril para que después pongan en una entrevista... pasar 15 segundos. Claro, me acordé de la familia de más de uno. Vamos a hacer una pausa. Seguimos en nuestra tertulia de radio y televisión extremeña con Gemma Cortés y Ové Santos. Te lo he hecho bien. Qué bien me ha salido. Sí, te ha salido perfecto. Sí. Te ha quedado bien. Bueno, hemos estado hablando de que hoy hemos tenido una manifestación de ganaderos por la tuberculosis ganadera. Hemos hablado de la CESMA últimamente, hemos hablado de la sanidad y ahora vamos a hablar de política. El sorpaso. Muchas veces se ha empleado la palabra sorpaso y la gente no se entera que es un sorpaso. Es una palabra que simplemente significa ir por delante. O un zarpazo. Bueno. O un zarpazo, un golpe de efecto, ¿no? Sí, vamos, para que nos entendamos, que Podemos adelante al Partido Socialista y se quede como segunda fuerza política. Sí. Aún así, nosotros siempre hemos respetado todo tipo de coaliciones que los partidos hayan querido
llegar a acuerdos para presentarse a las elecciones, pero más que preocuparme el sorpaso de Podemos al Partido Socialista, que a quien le tiene que preocupar es al Partido Socialista o no, yo no lo sé, es la situación que tenemos en España, la situación que tenemos en Extremadura. Al final, los ciudadanos creo que tienen que tener, o ya tienen que tener claro qué es lo que van a votar y qué es lo que van a hacer en las próximas elecciones, y la realidad que tienen que saber es que por lo menos Extremadura está paralizada. Y esto no es consecuencia de unas elecciones generales, es consecuencia de que llevamos casi un año de un nuevo gobierno en Extremadura y aquí todos los índices están cayendo, están bajando los autónomos, están bajando las pymes, están bajando las exportaciones, están bajando las pernoctaciones, sigue subiendo el paro, y yo creo que eso es una realidad que los ciudadanos tienen que conocer. Es que está bajando en todos sitios, porque además No, en todos los sitios no. Me acaba de llegar un comunicado, no sé si os ha llegado a vosotros de internet, de que a todos los altos cargos del Banco de Santander le quitan los coches oficiales y le bajan un 30%. Pues hombre, ya era hora. Eso bienvenido. Lo suyo sería algo más, ¿no? Pero bueno. Eso bienvenido sea, Sin embargo, Fernando. una mala noticia que aquí en Extremadura 200 empleados de Caja Extremadura pueden ir a la calle. En cualquier caso, No, si me lo cualquier permite. despido siempre es una mala noticia en Extremadura, y en Extremadura, por desgracia, ha habido muchos ERE, demasiadas empresas han tenido que cerrar y demasiados extremeños nos hemos quedado en algún momento de los últimos 5 años en paro durante muchísimo tiempo, llegando a perder toda la protección que te pueda dar el paro por aquel límite que se puso de 2 años, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos con una cuestión que es bastante importante a la hora de verlo, ¿no? Que es cómo se han ido gestionando o por qué están pasando los problemas que hay en la banca, Obviamente. que ha ido derivando de lo que son las privatizaciones encubiertas de las cajas autonómicas, ¿no? Fuera parte de que podemos entrar en el debate de si era bueno o no que hubiera gestores políticos, que yo pienso que no debería haberlos habido en las cajas públicas. Porque las cajas pero ese es otro de ahorro tema, eran cajas Ove, públicas. ese es otro tema. Pero Yo a mí sí me esto gustaría... viene de ahí, o sea, los 200 despidos, perdona pero Gemma, viene no. de un proceso de unión con Liberbank en el cual Extremadura sale muy perjudicada y además Por la se mala infravalora, gestión que se hizo. claro, se infravalora el valor de Caja Badajoz, con lo cual proporcionalmente nuestro peso en el grupo es menor, y además de eso nos viene a hacer que caiga más personal de nuestra red de oficinas que de los que hubieran caído si hubiéramos tenido un peso mayor, más específico, ¿no? Pero eso es Ove, yo gestión te lo pasada. recuerdo por si tú, como no estabas en el Parlamento, que probablemente lo estuvieseis siguiendo toda la información, pero de algo que Fernando seguro que se acuerda, y esto fue un proceso de fusión Fusión de Caja Badajoz, sí, de ¿no? fusión Proceso muy en largo. el año 2010, donde nosotros estábamos avisando de que esto podría pasar. Porque cuando tú dejas que una caja extremeña pierda la identidad, las decisiones ya no se toman en Extremadura, se toman fuera. Pero Y que estas son las estamos de acuerdo, consecuencias. vamos. Por eso, que esto ya viene de atrás, y yo te quiero decir que desde el Partido Popular ya veníamos avisando de que esto podía suceder, que cuando una caja pierde la identidad pasan las cosas que pasan. Y en aquellos entonces nos decían desde la Junta de Extremadura, el señor Fernández Vara y el entonces director Francisco García Peñas, creo que era, que tuviésemos En Caja Badajoz. Y Jesús Medina en Caja Pero es Extremadura. que hay un problema. Que tuviésemos prudencia, porque claro, que no pusiésemos parche antes de que saliese la herida. Es que ahora quizás es tarde. Y ahora a nosotros lo que nos preocupa son las familias. Porque como ya lo advertimos y sabíamos que iba a pasar, ahora queremos saber cuáles van a ser las soluciones que le van a dar a tantísimas familias que se van a quedar y hasta sus ahí familias en la calle. estamos de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es en el origen del problema. Es decir, el origen del problema no es solamente que se fusionara Caja Badajoz de mala manera. El problema es que dejó de ser una caja para pasar Caja a ser Badajoz y un Caja banco. Extremadura. Sí, Estamos hablando de las las dos. dos. Estamos hablando de las dos. Pero dejaron de ser cajas públicas con un capital público que dan un servicio público teóricamente, aunque luego sabemos que la gestión que se hizo por parte de los políticos, sobre todo con la burbuja inmobiliaria, fue nefasta y provocó la caída de las cajas, pero es que ahora se han convertido en bancos privados. Bankia ya no es una caja que perteneciera a los extremeños y que rendía cuenta a los madrileños, Bankia, por poner un ejemplo, o Caja Badajoz, ahora lo hacen a un consorcio privado y se han privatizado después de haberlas rescatado con un mogollón de dinero, que son 64.000 millones de euros. A los rescates a la banca, Es que- tú no, no rescatas la banca, es que tú eso es una de las rescatas a claves. los ahorradores que tenían ahí sus ingresos. No, vamos a ver, los ahorradores no. los rescatan Entonces tú dices, poniendo dejamos caer como un estaba el banco límite de y la 100.000 gente euros. que tenía 10.000 o No. 15.000 o 20.000 euros Esa ahorrados gente en el estaban banco, cubiertos. no, señor. Estaban cubiertos por el No, Banco de España, señor. que cubría hasta No, 100.000 euros. no, Sí, señora. ¿Y los que no? Sí, señora. Claro, quien tiene 2 o 3 millones, pues tendrá Sí, que 2 o 3 asumir. millones de euros, como Claro. había en Extremadura. De todas maneras, aquí hay un ejemplo en Extremadura, que yo lo he seguido desde el principio, que cuando se hace una buena gestión, tiene su propia identidad y cada vez está abriendo más sucursales y más puestos de trabajo, pero con tranquilidad,
con sosiego, pisando donde tiene que pisar, que es Caja Almendralejo. Almendralejo. Sí. Caja Almendralejo es un ejemplo de cómo hay que llevar una caja. Totalmente de acuerdo. Pero se ha hecho una gestión diferente. El problema está muchas veces... Se ha hecho una buena gestión. Claro, exactamente, pero que se deja en manos del Se han metido técnico... en los políticos al medio. Exactamente. No, es que el problema de una gestión bancaria es que es muy técnico. Es decir, es como si metes a un político a diseñar una red informática. No sabe, porque no tiene por qué saberlo. Tú no tienes por qué saber cómo funciona un sistema de red, o quizás sí. Pero el que tú seas del Partido Popular o del Partido Socialista no te habilita como técnico informático, te habilita la titulación que tengas. Y ese es el problema, que en las cajas en España se han estado metiendo a personas que eran, a lo mejor, de comisiones obreras como representantes de los sindicatos, o del Partido Popular, o del Partido Socialista, o de Izquierda Unida, o de UGT, o de CSI, en los consejos directivos de las cajas, sin que tuvieran una formación específica del tema. Y muchos de ellos luego, claro, llegan y te dicen no aquello de... Comparto eso que estás diciendo, pero aún así te digo una cosa, que al final, y creo en la buena voluntad de los políticos, porque nosotros estamos en política y estamos para intentar ayudar, creo que un gobierno tiene que estar a disposición para ayudar en lo que pueda ayudar. Otra cosa son las injerencias, que no estoy de acuerdo. Pero es que ten en cuenta una cosa. Cuando tú estás diciendo la decisión es esta, y te están diciendo los grupos parlamentarios, el resto de partidos políticos, te estás equivocando, esa no es la solución, no podemos dejar que una caja extremeña se vaya fuera de Extremadura. Al final, esto también tiene consecuencias. Claro, pero que tenga consecuencias eso, y ya lo hemos hablado, en eso sí podemos estar de acuerdo. Yo no me hubiera gustado en ningún caso que se hubiera ido Caja Extremadura. Las decisiones, la dirección de aquí, de Caja Extremadura o de Caja de Badajoz, hubiera sido lo suyo, que se hubieran podido fusionar las dos y que hubiera podido salir un grupo extremeño y que hubiera sido aquí y nucleado aquí y la dirección aquí y las decisiones tomadas aquí, porque se hubiera podido hacer o gestionar de otra manera. Eso me parece totalmente lógico, pero claro, aquí entramos en lo otro. Es decir, cuando tú tienes que estar, para estar en un consejo de dirección, tienes que tener más asesores de los que necesitas una persona que sea un técnico, ahí hay algo que no funciona, y eso es algo que no supimos encajar dentro del sistema de cajas de ahorro los españoles en aquel momento. Fue un error que se cometió. Ahora estamos pagando las consecuencias en parte con la privatización de las cajas, y bueno, pues ahora hay que asumir y ver como tal. La banca pública siempre ha sido necesaria, ahora mismo no la hay, y no hay una banca pública en condiciones, y en un momento dado, pues yo soy de la opinión que habrá que crearla y habrá que ver si bancos como por ejemplo Bankia tendrían que pasar a ser banca pública, pero esa es una opinión política mía y yo lo defiendo como un posicionamiento político. Claro, no creo que no haya que ver banca privada, tiene que haberla, pero también tiene que haber una banca pública. Ahora sí que pregunto una cosa que no tiene nada que ver con todo esto. ¿Qué te ha parecido el viaje de Abel Rivera a Venezuela? Es ganas de montar espectáculo. O sea, realmente decir que estás en una dictadura rodeado de medios de comunicación y dando un discurso en la asamblea, si estuvieras en una dictadura como pasaba antes en Cuba y como sigue pasando en Cuba, no hubieras podido ir. Venezuela no tiene ninguna dictadura. Vamos a ver. Tiene un Estado que tiene muchas deficiencias democráticas, te lo digo ya. O sea, y están pasando hambre la gente también, ¿no? También. ¿Y que hay presos políticos? ¿Qué? ¿Y que hay presos políticos? Hombre, si nos ponemos a hablar de presos políticos, en muchas democracias también lo hay. O sea, eso no quita que sea cierto, ¿eh? Que no te estoy diciendo que no sea cierto que no haya presos políticos. Luego hay que ver por qué cada uno está preso. Yo ahí... ¿Pero pedís su liberación o no? ¿Qué? De los presos políticos, igual que de pedimos Venezuela. el respeto de Venezuela, y si quieres de los Daribes también. Es que ya te hemos dicho y lo hemos repetido. Contra, ¿eh? No, es que lo que votamos en Cuando contra es de que se plantea la especifique ocasión. de un sitio. Es decir, cuando hablamos de los respetos a los derechos Si humanos. son iniciativas concretas de los presos políticos Claro, de Venezuela, pero es tenéis que posicionar entonces en ese momento lo que con se hace respeto a es los para políticos criticar presos de una Venezuela. cuestión concreta, y no nos parece que el respeto a los derechos humanos y las libertades políticas sea cuestión de un solo sitio. Quizás que nos sino permitan se plantearos esa opción. Claro, sí. Cuando- Es que yo no te estoy preguntando por más sitios, nada más que te estoy preguntando. No, y yo te porque estoy respondiendo de Venezuela, que me parece... Han estado muchos amigos míos allí, muchos, y me han hablado de Venezuela como un país maravilloso. No solamente en Pero cuestión de pasa con países toda y de América riqueza. Latina. De toda América Y que Latina casi igual. y que un país, uno de los países más ricos del mundo, la gente esté pasando hambre. No, es que hay casi guerra civil. Pero es que eso... Ser Caracas, posiblemente la ciudad más insegura del mundo,
No, si te vas a Tegucigalpa te aseguro que es 1000 veces más inseguro que Caracas. Vamos a poner las cosas como en hay otros que están peores, nos No, conformamos. no es que Aún nos así, conformemos, Gemma, solamente hay que ver los pero vamos a ver cuatro que vídeos no hay es por ahí. la Que más gente está insegura. llorando No. porque tiene hambre Si la cuestión es y se otra, les pegan la palizas cuestión de muerte. la paliza de muerte se pegan también en muchos sitios, pero es que el problema no es centralizar y que ese sea el único problema de Venezuela. En Venezuela hay muchos problemas y es el problema que ha tenido económicamente siempre América Latina y es la cuestión de los populismos. Eso para mí es innegable, pero es que históricamente es así. Y hay populismos de derecha y hay populismos de izquierda. Y eso es un mal endémico de toda la región de América Latina. Y tú eres licenciado en Historia de América. Sí, estoy hablando de los populismos en general. El populismo, por ejemplo, lo hemos tenido uno de los últimos ejemplos de derecha, el de Kirchner en Argentina. Y las consecuencias que ha tenido para Argentina son las mismas y los embargos y tal que pueden tener en Venezuela. ¿Por qué? Porque se basan en políticas que no son reales. Y con Maduro pasa muchas cosas parecidas. Pero de ahí pero a decir... no lo condenáis, Obed. Pero ¿Cuál es vamos a el ver, motivo por el que no condenáis lo que está pasando en Venezuela? Vamos a ¿Tenéis ver. que callaros por algo? ¿Nos dejan No. pronunciaros con respecto a Venezuela ¿Cómo que por no? algo? ¿Cómo que no? Vamos a ver. Sí, es que esto creo que se saca de ¿Quién quicio. paga? No, quien paga es... Vamos a ver, ¿consideras que en Brasil hay una democracia? ¿Sí o no? Y está pasando cosas muy parecidas a las que pasan en Venezuela. Pasa lo mismo, muy Lo que parecido. está reconociendo es que en Hombre, que Venezuela no. están Lo pasando... mismo no. Lo que Lo está que estoy- reconociendo es que en Venezuela están pasando cosas malas. Claro que están pasando cosas malas, pero como están pasando, y digo, en toda el área de la región latinoamericana. Y esto no es nada nuevo. Es decir, no es absolutamente nada nuevo. Estamos hablando que, por ejemplo, cuando el actual líder de la oposición venezolana estaba en el poder, se dedicó a disparar con rifles a los manifestantes que estaban en contra de él. Y eso lo hacía. Y ahora mismo ese hombre es un héroe. Pues no, mire usted, ni lo era entonces, cuando disparaba a los trabajadores que estaban en las calles manifestándose por lo mismo, porque no tenían para comer, ni ahora Maduro es un héroe por hacer lo mismo. Pues para es decir, vosotros sí. no. Para Es que Podemos. no. Fernando, ¿tú no. entiendes que Podemos? Es que no. Aquí Es no que te puedo estar diciendo que no. Gemma, es que no es así. Para mí no es un héroe. Pero Lo que tiene que tenerse Vale, muy para claro Obed, es que... no para Podemos. No, pero porque es que- Obed puede dar su opinión personal como la puedo dar yo como Gemma Cortés, pero cuando tú votas en nombre de tu grupo parlamentario y votas en contra de la liberación de los presos políticos de Venezuela, no es la posición No, que pero tiene es Obed. que el a juicio problema es, particular. y volvemos a lo mismo, ¿por qué me estás hablando de los presos políticos solamente de Venezuela Porque cuando es el hay tema que ha muchos sacado más? Fernando, que es el moderador. No, Cuando pero tú quieras hablamos de cuando todos los haces la demás. propuesta de impulso, cuando haces la propuesta de impulso, cuando se hace una Pero ¿y por qué propuesta en la tenéis- asamblea, ¿Por qué tenéis tienes que- tanto miedo a pronunciaros con No, la no, situación si de no, Venezuela? Que lo dijimos en muy todo claro. general, en No, todo no, general. lo dijimos muy claro. Claro que lo dijiste Se claro, condena no. a los presos Pero por votasteis no. el que haya. Claro, porque solamente ibais buscando los de un país, no los Ya, del ya. resto. Pero ¿y por qué? ¿Por qué Pero, no podéis ¿y por qué? condenar? ¿Por qué no Pero condenáis a Arabia pero Saudí? vamos a- ¿Por qué no pero condenáis vamos a ver, Irán? ¿Por qué no nosotros- condenáis otro nosotros tipo de podremos llevar dictadura? al Parlamento ¿Por qué? bajo- Porque tenéis relaciones económicas con ellas muy fuertes. Pues mira, llévalas tú, nosotros eso no me llévalas importa. tú. Cada grupo parlamentario puede impulsar las iniciativas que les parezca. Claro, pero Y no me, nosotros no hemos me llevado digas entonces iniciativas- que es por eso. No, que es por eso no. no. El respeto Tú a llevas los las derechos iniciativas humanos que tiene que quieras, ser en nosotros todos sitios igual. No, tú llevas las iniciativas Igual. parlamentarias que quieras y No nosotros me digas nos ahora que no. posicionaremos con... Sí, no, sí. si te lo estoy diciendo, claro que Cuando te lo estoy hemos diciendo. dicho y hemos planteado llevado el al respeto Parlamento, mediante una hemos enmienda llevado al para que Parlamento, fuera a todos los para que os países donde se posicionaseis violan con los derechos respecto a humanos, Venezuela dijisteis y vosotros que no. No queréis callar. Cuando presentamos la enmienda presentamos una enmienda proponiendo que se modificara el texto, incluyendo al resto de países donde se violan Aún los derechos así- humanos, aún dijisteis así, que no, vale. porque no queríais que No se nos respetaran posicionamos los derechos con humanos y los presos políticos desaparecieran en todos los segundo. países, solamente queríais en Venezuela, porque segundo, solamente ¿ves? os ¿Por qué interesa no sacar firmasteis- Venezuela por qué no firmasteis para el que pacto salga que está antiterrorista? relacionado con nosotros. ¿Por qué no habéis firmado el pacto antiterrorista que hemos firmado todas las fuerzas Porque la políticas violación democráticas de de- este sí, país? Oye, me pasa una cosa. De acuerdo que en muchos sitios ocurre lo mismo. Pero yo no conozco ningún sitio donde el presidente del gobierno le diga a mi presidente, que es mi representante, le diga barbaridades, lo insulte. Porque si está insultando a Rajoy, insulta al presidente del gobierno de España, incluido tú. Es tu presidente. Sí, sí, Pero es Me que está mira, insultando a mí. no, yo no aplaudo Y que yo no he insultan a visto- nadie. yo no he visto No ningún- pongamos en boca Oye, de mi partido Cuba- lo que no se ha Cuba dicho. es una dictadura. Sí. Sí. Cuba, No. podríamos En hablar tu de ella partido- en tu también. boca quizás ¿Hay no, en presos boca de tu políticos en partido sí. Cuba? Sí los hay. ¿Están intentando liberarlos? Sí, pero los hay. Pero Fidel Castro incluso está en España y jamás se le ocurre insultar a nadie. Fidel Castro. Fíjate tú qué ejemplo yo te Pero te voy a Fernando, poner. ¿sabes una Pero no cuestión que insulta a también nadie. sabes una cuestión que también influye mucho en todo este tipo de cosas? Y lo vamos a entender con una comparación. ¿A cuántos kilómetros está Francia de España? ¿Francia de España? Sí.
Bueno, hay kilómetros para Claro, ¿cuántas noticias sobre lo que está ocurriendo o lo que pasa en Francia o sobre las manifestaciones, represión que hay en Francia, hay en los noticiarios españoles? ¿Cuántos políticos españoles ves hablando de lo que pasa en Francia? Ninguno, ¿verdad? No interesa. ¿Y qué es lo que pasa en Francia? Hombre, no es por nada, pero No, las que no, que no sé, manifestaciones, que te las estás manifestaciones refiriendo. contra la reforma laboral, que va en el mismo sentido que la que hizo el Partido Popular, llevan ya 3 meses, en las lo cuales mismo- son es lo mismo continuadas. lo que está pasando en Espérate, Francia. déjame No, que no, acabe no, yo, es que Gema, empieza y la ahora demagogia, veremos a que ver. no, es que empieza ¿Por la qué se demagogia está y esto todo? no acaba. No, no es Es lo mismo lo que está demagogia, pasando en es una Francia, cuestión que muy la gente clara. sale libremente No, a no decir- sale libremente con un No, estado de sitio que no, no está la teniendo. Bueno, en gente fin, sale a vamos manifestarse a porque está contra seguir. una reforma laboral. Cuando tú te pones Que lo que que en está un pasando en país Venezuela. que es Venezuela está todo el Madre día mía. en boca del gobierno de otra nación, todo el día en boca del gobierno de otra nación y demás, el otro gobierno responde que no me parece bien la respuesta, pues ya te digo que no me parece bien, que no Un creo que se tenga que argumento pasar. muy de peso, a ver, Hombre. un argumento muy de peso, como Claro, nosotros tan de pedimos peso la como el liberación, vuestro para sacar como Venezuela en todos sitios. como Ni nosotros más ni pedimos la menos. liberación, Hemos vosotros terminado, decís que Gemma. no. Bueno, Muchas gracias. Qué pena. Bueno, pues Muchas terminamos. gracias. Bueno, Muchas al final gracias. nos hemos liado un poquito, ¿ves? Que Bah, es normal. es lo más normal Es del lo más mundo, normal vamos. del mundo. Porque sepan que después, o ve, y es más, no se cogen de la mano porque la niña se va a casar. Pero casi, en el sentido amistoso. Yo soltero y con verdad. ganas de seguir siéndolo. Muchas gracias, Obey, muchas gracias, Gemma. Gracias. Desearles a todos Fernando. una feliz jornada y hasta siempre.